diferentes maneras. Y hoy vamos a hablar con relación a un día muy importante que ahí los que lo pueden ver en la pantalla es el Día de la Biblia, que se celebra el 31 de octubre, pero eso tiene con relación a la historia de la Reforma Protestante. Entonces, ¿a cuánto les gusta aprender? ¿Sí les gusta aprender? Entonces, esté muy pendiente, muy atento. Igualmente los que nos están escuchando en la transmisión estén muy pendientes porque vamos a aprender juntos. Y para empezar, quiero que vaya conmigo, si tiene su Biblia, a Mateo capítulo 16, 18. Y con base en ese versículo vamos a enfocar toda esta enseñanza. Mateo 16, 18. Y dice así la palabra de Dios. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas son palabras ¿de quién? De Jesús, que le está hablando ¿a quién? A Pedro. Y le está diciendo que las puertas del Hades, en otras palabras, que el infierno no va a ganar, no va a prevalecer ¿contra quién? Contra la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Y esta promesa de Jesús es una promesa que tú y yo debemos tomar, y es que aunque el infierno se levante, ¿cierto? Nunca va a ganar la batalla contra nosotros, porque estamos edificados sobre la roca que es Cristo, la cual es inamovible, la cual nos sostiene y nos sostendrá por siempre y para siempre. Amén. Entonces mire que cuando Jesús le dice esto a Pedro, le está advirtiendo de alguna manera a Pedro y a toda la iglesia que el infierno se va a levantar para tratar de destruir la iglesia, para tratar de dañar el evangelio, para tratar de acabar con la palabra de Dios. Y es ahí donde, entrando ya en materia, en la historia, vamos a encontrar a través del tiempo cómo el enemigo se ha intentado meter en la iglesia, cómo ha intentado atacarla para acabarla, ¿sí? Y para eso vamos a ver una primer parte que la vamos a llamar persecución y muerte. Persecución y muerte. Y esto de persecución y muerte que está en la siguiente diapositiva, habla del primer intento, escuche bien, primer intento del enemigo de acabar con el evangelio. Ese fue el primer intento. Y eso lo encontramos del 64 después de Cristo hasta el 313 después de Cristo. Entonces, para entrar un momentico en contexto, Jesús viene a Israel, predica la palabra. Inicialmente, ¿a quiénes Jesús les predicó? A los judíos, ¿verdad? Luego Jesucristo muere en la cruz, resucita de los muertos. Ellos siguen predicándole solo a los judíos, pero llega un momento donde el Señor abre la puerta y los apóstoles, los evangelistas, todo ese movimiento de la iglesia primitiva comienza a predicarle a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, es decir, nosotros, ¿verdad? Y dentro de esos personajes que empiezan a predicar, uno se destaca muy importante y es Pablo. Pablo comienza a predicar. Pablo es una de las personas que más plantó iglesias, ¿verdad? Es la persona que más envía cartas, es la persona que más predica el evangelio, pues además, o del que más se consta en la Biblia. Y llega un punto donde en Roma, ya en el 64 después de Cristo, o sea, ya habían pasado han pasado 30 años desde que Cristo asciende a los cielos, viene la primer persecución a través de un emperador llamado Nerón. Y esta persecución comienza y es terrible, porque así como lo podemos ver ahí en la imagen, es una persecución que en su mayoría de casos van al Coliseo romano y comienzan a torturar a los cristianos. ¿Cuál es la intención del enemigo acá? Acabar con la iglesia, porque recuerden el primer versículo, que las puertas no prevalecerán, ¿verdad? Pero que no prevalezca quiere decir que se va a levantar. Entonces empieza a levantar contra la iglesia y comienza a atacarla. Entonces ahí empezamos a ver desde ese espacio de tiempo, el 64 hasta el 313, un espacio de persecución. Unos teólogos e historiadores dicen que hubo 10 grandes persecuciones a través de 10 emperadores. Y el primero que comenzó fue con Nerón. Estas persecuciones y estas torturas eran terribles, porque cuenta la historia que, por ejemplo, a los cristianos los quemaban vivos, los colocaban como antorchas para que iluminaran Roma, los enviaban a los leones, hacían toda clase de maldades con ellos. Y de eso hay mucha historia, hay muchos libros y hay muchas historias de fe a través de eso. Y ellos sufren toda esta persecución, pero hay una palabra muy linda en Éxodo que dice que entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entonces el enemigo llega a un punto donde dice, bueno, como que no me está funcionando la fórmula, porque entre más los oprimo,
más que se multiplican. Y así era. Hasta soldados romanos se convertían al evangelio porque ven una fe y una fuerza en esas personas que decían, ese Dios que ellos tienen tiene que ser real para que enfrenten la muerte de esa manera. Entonces llega un punto donde al enemigo se le sale de las manos la iglesia y la iglesia empieza a multiplicarse. Entonces llega un punto en el 313 después de Cristo, un emperador llamado Constantino que oficializa el cristianismo. Y este emperador llamado Constantino, al oficializarlo, llega a un punto de paz, y lo llamo aquí de paz y conocimiento, que es un tiempo de reorganizar la iglesia y la doctrina. ¿Por qué? Porque hasta este punto la iglesia no había podido organizarse bien porque siempre estaba corriendo, siempre estaba perseguida, siempre estaba como de alguna u otra manera buscando salvar su vida. Entonces cuando llega a este punto de que hay paz, de que no los están persiguiendo, entonces la iglesia se reorganiza y dentro de esa reorganización viene algo muy importante que a usted a mí nos interesa y que en el discipulado lo ven, que es en el 325, que es el concilio de Nicea. Y ese concilio de Nicea lo que hace es que reúne a pastores, siervos de Dios de toda la parte del imperio para determinar cuáles son los libros sagrados. Y es ahí donde se arma lo que hoy conocemos como el canon bíblico. Mucha atención, hasta ese punto la iglesia era limpia, o sea, claramente habían errores y demás, pero hasta ese punto era gente de Dios impresionante. Los personajes que vamos a ver en ese transcurso de tiempo fueron hombres que escribieron teología, que se esforzaron, que predicaron, que evangelizaron. Fueron hombres impresionantes. Por ejemplo, algunos de ellos fue Atanasio de Alejandría, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, Gregorio de Nacianzo, Ambrosio de Milán, Agustín de Hipona. Fueron personas de Dios tremendas que formaron toda la teología cristiana y que comienzan a darle forma a la iglesia y que comienzan a organizar la iglesia porque había un tiempo de paz. Pero en ese tiempo de paz, y no voy a entrar ahí en detalle porque es otro tema, también se levantan ciertas herejías que ellos tienen que pelear. Porque cuando hay paz, la gente como que le gusta pensar, a la gente le gusta como averiguar. Cuando hay guerra, la gente está buscando de salvar la vida, ¿cierto? Eso es como de la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la gente estaba preocupada porque no muriera. Pero después de que pasó la Segunda Guerra Mundial vino una era de ciencia, de tecnología, porque la gente en medio de que no hay guerra, pues lo que busca es estudiar y capacitarse, etcétera, etcétera. Y en ese espacio de tiempo también hubo gente que se levantó con unas doctrinas terribles y la iglesia peleó por eso. ¿Por qué hasta el 476? Porque en el 476 el Imperio Romano cae. Y cae por unas culturas que estaban fuera del imperio, que el imperio romano llamaba bárbaros. Y estos bárbaros que venían de diferentes partes de Europa comienzan a incursionar sobre el imperio y el imperio empieza a decaer, al punto que decae todo el imperio romano. Y al decaer el imperio romano viene un tiempo que conocemos el día de hoy como la Edad Media. Y ese tiempo, que es la siguiente diapositiva, lo vamos a llamar un tiempo de ignorancia y herejías. Que es un segundo, mire, ¿cuál fue el primer intento del enemigo con acabar la iglesia? Según hasta aquí, ¿a través de qué? De muerte y persecución, ¿verdad? Fue el primer intento. Entonces el enemigo dijo, no, porque entre más los oprimo, más que se multiplican. Entonces, de alguna forma él dijo, esa estrategia no me sirve. Entonces ahora usó una segunda estrategia que sí le sirvió más y por mucho más tiempo hizo más daño, que fue una época de herejías, de ignorancia. La época del 476 en adelante es una época que conocemos hoy día como la Edad Oscura o la Edad Media. Es una época donde el Imperio Romano, al caer, ya la cultura, ya el tema del conocimiento, el tema de la intelectualidad como que empieza ya no a tomar fuerza, sino que comienza a tomar fuerza. Son puras ideas y pensamientos que los pueblos de afuera traían. Durante ese espacio de tiempo, esto viene en una mezcla con la iglesia. Y la iglesia se comienza a mezclar y comienza a creer y a adoptar ciertas cosas, como por ejemplo, algunos creían en el Valhalla, o en un lugar donde estaban los muertos, ¿cierto? Y esto viene y se mezcla con la iglesia. Entonces la iglesia dice que los niños desde que nacen tienen que ser bautizados, porque si no son bautizados van a ir a un lugar llamado el limbo, no el purgatorio sino el limbo. Y en ese limbo los niños van a tener que pasar un proceso para llegar al cielo. Entonces, ¿cuál fue lo que se le ocurrió? No, hay que bautizarlos de una, apenas nazcan, para que no vayan al limbo. Y yo no sé cuánta gente de pronto, por el miedo de que el anticristo venía, en el caso de la iglesia católica, o el miedo de que el diablo ya venía, iban y mandaban a bautizar a los niños de una vez. Y eso viene desde por allá.
Y entonces decían que listo, el niño se bautizó, salió del limbo, o sea, ya no está en el limbo. Pero ese niño va creciendo y al crecer, pues ese niño va a pecar como todos nosotros. Entonces, al pecar, ellos dijeron, bueno, ¿qué hacemos para que no peque tanto? O si peca, para que se arregle con Dios y pueda llegar al cielo. Entonces la iglesia, guiada por todas estas ideas de la Edad Media, crea un sistema penitencial. Y ese sistema penitencial lo que hace es que la persona purgue sus pecados. En otras palabras, y como bien conocemos hoy, que el que reza y ora, empata. Entonces, si usted pecó, ¿cierto? Perdón, el que reza y ora empata, no, corríjanme. El que peca y reza, eso. Entonces, sí, todos dijeron que sí, que empata, no. Miren, ellos dijeron, van pecando, ¿cierto? Pero si rezan, o sea, si hacen un proceso penitencial, van a empatar. Entonces ellos decían que los que empataban toda la vida, o sea, pecaban pero rezaban y se metían, esos al morir, ¡pum!, directo para el cielo. Pero ¿qué de aquellos que no rezaban tanto? O sea, que no empataban, que les iban ganando por goleada, o sea, pero habían metido 2 goles, pero les iban ganando 5-2. ¿Qué con ellos? No, pues ellos se van a un lugar llamado el purgatorio. Y allí en ese lugar, como no habían perdido completamente, o sea, no habían pasado con 0, sino que habían pasado con 2 goles, pero igual habían perdido. Entonces, por esos 2 goles se salvan, van al purgatorio. Y en el purgatorio, entonces necesitan un proceso para salir al cielo. Pero ¿quiénes van a hacer ese proceso? No ellos, sino la gente que está en la tierra. Es decir, los familiares. Entonces ahí sí viene otro invento, que es una herejía, que es el rezo a los muertos, y ahí viene en relación a lo que hablábamos hace 8 días con relación a todo esto del Halloween y el Día de los Santos, etcétera, etcétera. Y ellos dicen, bueno, si tu familiar no ganó, o sea, no pasó al cielo, sino que pasó con 2 golecitos nomás y está en el purgatorio, pobrecito, tiene sed, tiene hambre, ya quiere salir de allá, o sea, ¿no le gustaría sacarlo? Sí, ¿qué hago para sacarlo? Venga, hace un proceso especial. Y en ese proceso especial, la iglesia se inventa un sistema empresarial, un multinivel, como jamás en la historia se ha visto. Ellos decían, vea, yo le vendo una reliquia, le vale tanto. Si usted bautiza al bebé, le vale tanto. Si usted quiere, llega a un punto de descaro, decir, si usted quiere sacar a su familiar del purgatorio, le vendo un papel que se llama indulgencia. Esa indulgencia, al usted comprarla, y yo se la firmo, garantiza que su familiar que está en el purgatorio va a salir. Entonces, ¿qué estaba haciendo la iglesia en ese momento? Estaba llenándose de plata, se estaba llenando de riquezas, y principalmente ya casi llegando a la reforma, pero antes de llegar ahí, hubo un afán tremendo de vender esas indulgencias, porque estaban construyendo nada más y nada menos que lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro. No sé si la han visto en internet, en fotos, o los que son un poquito más acaudalados ya la han visitado en persona, gloria a Dios por ellos, pero todos conocen la Basílica de San Pedro, o sea, todos la han visto, ¿cierto? Todos han visto la Basílica de San Pedro. Entonces ellos dijeron, un papa dijo, no, hay que construir esa basílica, ¿qué hacemos? Necesitamos plata. No, pues inventémonos que el tío, el bisabuelo, el yo no sé qué, todos están en el purgatorio, y necesitamos es que lo saquen ya. ¿Cómo lo van a sacar? Pues con plata. Entonces, ¿qué hicieron? Un movimiento empresarial multinivel diciéndole, ¿quiere sacar o sea, el de quiere ser su propio jefe era, ¿quiere sacar a su familiar del purgatorio? Sí, yo quiero. Ok, venga y compre esta indulgencia. Y empezaron a vender. Lo que se volvió fue un sistema de mercadería. O sea, literalmente usaban a la gente para adquirir dinero. Eso hablando de esa época, ¿no? Y como ellos sabían, y todo esto claramente viene una influencia satánica, ellos sabían que eso no era bíblico. O sea, ellos lo sabían, o sea, los principales y los que podían leer el latín, que era la Vulgata, que era la Biblia de la época, que ellos podían leer en latín, ellos sabían que eso no estaba en la Biblia. Entonces, al ellos saber que eso no estaba en la Biblia, ¿qué les convenía? Pues que nadie conociera o nadie pudiera leer la Biblia, porque si yo a ti te digo una mentira que yo sé que en la Biblia no está, o sea que eso no es cierto, y si yo te la quiero vender, ¿yo qué debería hacer? Pues negarte la posibilidad de que conozcas la Biblia. O sea, yo te la escondo. Yo te digo, mira, esto que tengo acá atrás dice esto, dice lo otro, dice que tú me tienes que dar tu plata, dice que tú tienes que sacar a tu familia del purgatorio, y como tú no tienes la Biblia y te han infundido miedo, pues la gente lo creía. O sea, la gente inocentemente creía todo lo que le decían. Y increíblemente está comprobado que muchos sacerdotes de la época ni siquiera leían la Biblia.
porque ni siquiera sabían hablar latín, o sea, no sabían ni griego ni nada de lo que originalmente estaba escrita la Biblia. Entonces, si yo me vengo acá a decir que soy un pastor y no leo la Biblia, ¿de qué les voy a hablar? Les voy a hablar del debate político que ayer hubo con todos los alcaldes. Y de ahí les voy a predicar. Les voy a hablar de la reforma tributaria, o sea, les voy a hablar de cualquier otra vaina menos de la Biblia porque no conozco la Biblia. Entonces, en esa época al pueblo le hablaban de cualquier cosa. Y como el pueblo no conocía la Biblia, pues se dejaba creer absolutamente todo lo que le decían. Incluso habían creencias de la reencarnación. Entonces, algunos no mataban la polilla o no mataban la ratica les trajo la peste negra porque de pronto ese es mi papá. Y si yo aplasto a esa rata, de pronto mi papá peor, o sea, ni siquiera salió del purgatorio un ratico y ya lo maté, o sea, ni para el purgatorio ni para ningún lado, ¿sí? Entonces la gente se metía unas ideas tan tremendas en la cabeza que creían cualquier cosa que les inventaran, cualquier cosa lo creían. Entonces la manera de venderles a ellos, porque como no sabían leer, se los vendían a través de cuadros. Se los vendían a través de cuadros donde mostraban a Jesús divirtiéndose y mandando gente al infierno, ¿sí? Se lo vendían con un ambiente de temor. Incluso se creía que bañarse era pecado. Sí, que bañarse muy seguido. Sí, entonces está comprobado históricamente que en la Edad Media algunos se bañaban solamente una vez al año. Y por eso no sé cómo se llama esto. ¿Cómo se llama? Así, pero ¿cómo se llama con lo que los abanicos? No era porque tuvieran calor. Era porque tenían un olor, pero terrible. Sí, eso es cierto. Incluso las mujeres usaban faldas porque el olor tenía que salir por algún lado. O sea, no, de verdad, no es mentira, lean la historia. Yo sé que es chistoso, pero la gente era así. Y esa era la ignorancia que había. Entonces, ¿cuándo se bañaban? De pronto el día que se iban a casar, o de pronto el día de una cena muy importante. Ni siquiera los reyes se bañaban, ellos se aplicaban por ahí perfumito. Ahí viene el tema de los franceses de solo perfume y de vez en cuando bañarse. Entonces todo eso lo creía la gente porque era pecado. Yo creo que ya el olfato ni le servía, ¿sí? Yo creo que si nosotros nos trasladáramos a esa época de entrada, se sentiría un olor terrible, pero ellos no lo sentían porque ya el olfato lo tenían acostumbrado. Entonces les parecía normal vivir de esa manera. Entonces es por eso digo que es un tiempo de ignorancia y herejías. Pero algo que me sorprende y hay que decirlo, porque a veces yo siento que a veces nosotros como evangélicos, protestantes o como nos quieran llamar, que creemos a la palabra, tendemos a tildar la Iglesia Católica, y que en gran parte es cierto, pero la tildamos históricamente como que toda fue del diablo y toda esa gente fue del diablo. Cuando tú vas a la historia, por ejemplo estos monjecitos ahí que están en la imagen, gracias a muchos monjes que sobrevivieron en la Edad Media, gracias a esos personajes, la Biblia se preservó, porque en ese tiempo no habían protestantes, no habían evangélicos, eran curas, monjes, y esos monjecitos que yo creo que muchos de ellos están en el cielo porque muchos de verdad amaban al Señor. Ellos trataban de orar mucho tiempo, trataban de leer mucho tiempo. Claramente había una ignorancia terrible, pero gracias a la pasión de muchos de esos monjes, a la entrega de esos monjes, la Biblia sobrevivió. Y es ahí donde yo veo la mano de Dios. Porque en una época donde quemaban libros y se ha perdido mucha historia, porque cuando cayó el Imperio Romano, muchos de esos bárbaros lo que hicieron fue quemar toda la literatura. A ellos no les interesaba que la gente supiera. Y también intentaron quemar la Biblia, también intentaron quemar monasterios, también intentaron acabar con el cristianismo. Pero esos monjes que creían en Jesús, predicaron, luego la iglesia se mezcla, pero ahí se mantuvo. O sea, es que lo que yo veo, ahí se mantuvo el evangelio de una u otra manera, claramente errado, pero se mantuvo. Es más, gracias a Dios, y eso hay que reconocerlo, que cuando vienen y colonizan América, muchos de los colonizadores españoles, en el caso de Estados Unidos los ingleses, en el caso de Brasil los portugueses, venían a colonizar, pero con ellos venían sacerdotes también o monjes. Y esos monjes y esos sacerdotes fueron los que de una u otra manera trajeron el evangelio a América. O sea, ellos enseñaban de José, de María, de Jesús, del pesebre. Entonces, de alguna forma yo veo que Dios, hay una palabra que dice que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia, ¿verdad?
Y Dios siempre a través de la historia uno lo ve. Entonces, en medio de esa época de ignorancia, Dios también usó ciertos monjes, ciertos sacerdotes para traer luz, por ejemplo, a los indígenas, a todos los que habían acá que no tenían nada de conocimiento, les trajo la palabra. Ya cuando viene la iglesia cristiana, que ya voy a llegar allá, fue más fácil predicar, porque no es lo mismo decirle a alguien, mira, Jesús es esto, nació en un pesebre. O sea, toca empezar de cero a decirle, el Jesús en el que tú crees, el Jesús en el que te han enseñado es esto, esto, esto. Es más fácil porque ya hay una base, no sé si me explico. Entonces ahí también hay que admirar y reconocer y darle gracias a Dios por todas aquellas personas que aún en medio de la ignorancia dieron su vida por predicar, dieron su vida por enseñar, e incluso muchos de esas personas trataban de protestar contra la iglesia cuando veían que se iba corrompiendo, porque durante esa época del 476 al 1517 se levanta todo lo que hoy se conoce como el papado, que el papa, viene toda esa reverencia al papa, viene todo ese tema de que él es intercesor también delante de Dios, viene toda esa doctrina de adorar las imágenes, viene toda esa doctrina de María, todo eso viene de esa época. Antes de eso la iglesia no practicaba lo que hoy día se sigue practicando, pero incluso en esa época se practicaba peor que antes, que ahora, perdón. Pero hasta ahí llegamos al 1517. Y luego ahí viene el punto al que quiero llegar, y es la siguiente diapositiva, que es el tiempo de reforma y evangelismo. Tiempo de reforma y evangelismo. Y este tiempo de reforma y evangelismo es la expansión y cuidado del verdadero evangelio. Miren, y va del 1517 hasta hoy y seguirá estando. Esto lleva hasta el año 2023, 500, exactamente al día del 31 de octubre que viene, que es este martes, cumplirá 506 años desde esa fecha. Entonces, ¿qué pasa para ya llegar a este punto? Porque aquí es lo más importante donde queremos llegar. El enemigo intentó acabar la iglesia, primero, ¿cómo? A ver si han aprendido hoy. Muerte y persecución. Luego la intentó acabar ¿con qué? Con la ignorancia y herejías, ¿verdad? Entonces, hasta ahí, ¿logró acabar la iglesia? ¿Logró acabar el evangelio? No, ¿cierto que no? Con la ignorancia y herejía encontró que era más fácil y por eso le duró tanto tiempo, porque mantener la gente ignorante es lo mejor para alguien que quiere aprovecharse de ellos. Entonces llega un punto donde Dios comienza a levantar a unos siervos de Dios tremendos. Hay muchos, es que yo creo que ni los libros alcanzan para describir todo lo que estos hombres hicieron y mujeres también. Pero vamos a hablar de 4 específicamente que fueron muy claves. Uno, que es la siguiente diapositiva, fue John Wycliffe. John Wycliffe nace en el 1330 y muere en el 1384. Él era un sacerdote. Él era una persona de la iglesia católica, pero él empieza a leer la Biblia y se comienza a dar cuenta que había mucha ignorancia y que muchas de las cosas que la gente creía no eran verdad a la luz de la palabra. Entonces este hombre comienza de alguna forma a protestar contra ese sistema. Incluso Wycliffe fue el primero que tradujo la Biblia al inglés. Fue una Biblia que no sobrevivió o que no se mantuvo como la que ahorita ya le voy a hablar, pero él fue el primero que intentó hacerlo. Claramente eso le ganó el título de hereje, lo persiguieron. Al final, cuando Wycliffe muere, cuenta la historia que la iglesia manda a desenterrar sus huesos, los queman y los botan al río, porque lo declararon un hereje por el hecho de enseñarle a la gente la palabra. Y me sorprende porque este hombre cuenta la historia que fue un hombre que formó a personas campesinas, a personas que no sabían de la Biblia, los formó y los volvió pastores que iban y evangelizaban a otros lugares. O sea, él en esa época donde no existía nada de evangelismo, él fue una persona que formó gente y que los envió a predicar la palabra. Sin embargo, hasta este punto la iglesia romana tiene un control de toda Europa. Tiene un control absoluto, tiene un control tremendo. No, incluso ellos ponen reyes, quitan reyes. Ellos tienen un control político, religioso, económico sobre toda Europa. Y hasta este punto lo que Wycliffe puede hacer fue solamente sembrar. No pudo hacer nada más de ahí, pero sembró. Y eso que él sembró, llega otro hombre de Dios que se llama Juan Hus. Juan Hus empieza a leer los escritos de Wycliffe.
y comienza a encontrar también en él una verdad tremenda. Y Juan Hus, que era un pastor, bueno, inicialmente un sacerdote, pero luego él se declara pastor de un lugar allá donde él nació, y él empieza a predicar, comienza a hablar, y a él lo recuerdan o lo nombran como el padre de la reforma, porque tomó lo de Wycliffe, pero él sentó una base mucho más fuerte. Y él comienza a predicar, comienza a enseñar, comienza a hablar ya un poquito más claramente en contra de la iglesia tradicional. La iglesia tradicional lo apresa, lo trata de disuadir de que niegue su fe, pero Hus se mantiene en una firmeza tan tremenda que va y lo llevan a la hoguera. Y ahí, si los que logren ver un poquito la imagen, él está ahí en la hoguera, lo están quemando, lo van a quemar vivo por el hecho de predicar la palabra. ¿Y quiénes lo estaban quemando? Los mismos que decían que eran los representantes de Dios en la tierra. Incluso por eso Jesús dijo, incluso en mi nombre intentarán perseguirlos. Y en nombre de Dios mataron mucha gente. La Santa Inquisición mató muchísima gente y usó métodos de tortura terribles. Y uno de esos era quemarlos en la hoguera. Pero ahí en la hoguera, Hus dice lo siguiente. Miren qué tremendo que son las últimas palabras de Hus. Él dice, vas a asar un ganso. Dice él, vas a asar un ganso. Pero dentro de un siglo, ¿cuántos años tiene un siglo? 100 años. Dentro de un siglo, dice él, te encontrarás con un cisne que no podrás asar. Ponga atención a eso porque lo que él dice es profético. Dice, mire, hoy a este ganso lo están quemando, pero dentro de 100 años, dentro de un siglo, va a venir un cisne que no van a poder quemar. ¿Y qué pasó? Dicho y hecho. En 1517, miren, en 1415, 102 años después, aparece un personaje en la historia, siguiente diapositiva, que se llama Martín Lutero. Él nace en 1483 y muere en 1546. Este monje, porque aquí vale la pena hablar de Martín Lutero. Martín Lutero era un hombre temeroso, era un hombre nervioso, era un hombre que le tenía miedo hasta una mosca. O sea, de verdad, él todo lo veía como el juicio de Dios. Él andaba atemorizado. Y en medio de ese proceso de temor, una noche él va a visitar a sus padres en el campo y se va devolviendo donde él vivía y se devuelve de noche. En esa época estaba la creencia de que las tormentas eléctricas o la lluvia era un castigo de Dios. Entonces le empieza a llover duro a Martín Lutero en el bosque. Entonces, ¿qué dijo Martín Lutero? Dios me quiere castigar por mis pecados. Y cae un rayo cerca de él y él se tira de rodillas y dice lo siguiente: bueno, si clamo a Jesús, Jesús está supremamente ocupado. Si clamo a María, tiene la agenda llena. Entonces me toca clamar a Santa Ana, que supuestamente es la mamá de María, para que le diga a María y luego María le diga a Jesús y luego Jesús le diga al Padre. Se fue hasta Santa Ana y le dijo: Santa Ana, si tú me libras de esta tormenta eléctrica, te prometo que me convierto en monje. Dicho y hecho, se salvó. Dios lo salvó, no Santa Ana. Dios lo salvó. Lo salva. Martín Lutero se hace monje en contra de la voluntad de su padre, porque su papá quería que él fuera abogado. Se vuelve monje y siendo monje se vuelve el mejor monje. O sea, era el monje que todos los días estaba, ¿cómo se dice? Confesando. Entonces él llegaba allá donde el curita: ¿cómo estás? Que acabo de pecar. ¿Otra vez? Sí, señor. Y se sentaba. Y literalmente cuenta que él salía y saliendo pensaba en algo malo y se devolvía. ¿Qué pasó, Martín? Acabo de pensar algo malo. Y se sentaba. Y se iba y ya estaba, pero tenía hastiados a sacerdote. Martín Lutero no tiene nada más que hacer. Dijo: no, es que yo no quiero pecar, si peco. Y tenía un miedo y una cosa tan terrible que casi se vuelve loco. De verdad, él casi se vuelve loco. Y el sacerdote que lo quería mucho y que estaba a cargo de él dijo: ¿qué hago con Martín? ¿Qué hago con Martín? Porque se está volviendo loco. Digo, lo va a mandar a Roma, porque allá en Roma, allá es mejor dicho, el centro del cristianismo católico. Y lo manda a Roma y regresa loco por 2. O sea, ya dice esta gente, este catolicismo es terrible. O sea, él vio unas cosas que él veía que los sacerdotes hacían la misa rapidísimo. Él veía que vendían nomás el hecho de tocar, supuestamente tocar el cráneo de Juan el Bautista, les costaba tantos dolaritos, o bueno, lo que la moneda que manejaban en aquella época. Supuestamente vendían la leche materna de María.
Y la gente, la gente hacía fila para ir a comprar la leche materna de María. No sé cómo María bajó del cielo y no sé, pero según ellos, María tenía leche para esa época. Y Martín Lutero ve una corrupción moral y una corrupción de todo tipo. Y Martín Lutero dice, ¿qué es esto? Y él se devuelve y le dice al sacerdote, ¿sabes? Estoy peor de confundido. O sea, fui a Roma y llegué peor que antes. Y Martín Lutero empieza a tener unas dudas tan tremendas que este hombre ya no sabe qué hacer y se le ocurre una brillante idea que sinceramente yo no lo haría, pero Dios permitió que lo hiciera y es, está loco, lo voy a poner a enseñar a otros. Y Martín Lutero dijo, ponerme a enseñar a mí que estoy tan loco que ni me puedo entender yo. Dijo, sí, quizá eso te ayudará a comprender mejor, porque cuando uno enseña, uno ¿qué tiene que hacer? Estudiar más. Y aunque fue un riesgo, porque es como si de repente yo le digo a alguien, a usted que no está bien de la cabeza, le digo, a partir de ahora él es el pastor. Hay un riesgo. Pero en el caso de Martín Lutero, eso no lo vamos a hacer, pero en el caso de Martín Lutero, a Martín Lutero le funcionó. Él empezó a estudiar la Biblia, empezó a estudiar, a meterse en la palabra de Dios y encuentra lo siguiente, siguiente diapositiva. Martín Lutero encuentra lo siguiente, encuentra la revelación, mire esto porque esto es importante, encuentra la revelación de la gracia obtenida por medio de la fe. ¿Por medio de qué yo obtengo la gracia? ¿Es por hacer un sistema penitencial? ¿Es por subir arrodillado a Monserrate? No, ¿por qué es? ¿Por medio de qué? De la fe. Entonces Martín Lutero encuentra esa revelación. Él encontró que su peor pecado era que odiaba a Dios. Él dijo, yo mi peor pecado es que odio a Dios, era lo que él sentía. Decía, porque yo no puedo creer en un Dios que dice que es bueno, pero le encanta mandar a la gente al infierno, está pendiente de si yo peco o no, si yo salgo del sistema penitencial de confesarme y peco, él está ahí para juzgarme. Entonces Martín Lutero vio a Dios como un juez terrible, un juez que no era misericordioso y le cogió odio. Y cuando él empieza a estudiar, el siguiente versículo que yo lo tengo acá, que es Romanos 1:17. Romanos 1:17 dice lo siguiente, pongan la atención. Porque en el evangelio la justicia de Dios, ¿la qué? Y la justicia para Martín Lutero hasta ese momento era algo fuerte, era algo terrible. Él no le podían mencionar la justicia de Dios. Y dice acá, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Preste atención a esto. Martín Lutero encuentra que Dios en el evangelio revela su justicia a través de la fe. Es decir, que a través de la fe, preste atención a esto, a través de la fe yo soy justificado. ¿Qué es justificado? Que Dios toma mis pecados, ¿verdad? Y toma mi lugar y dice, Él es inocente. Por medio de la fe, no por medio del sistema penitencial. Y luego dice, y el justo por la fe. Wow, dice Martín Lutero, él escribió, porque él escribió muchos libros. Él dijo, yo sentí que las puertas del cielo se abrieron de par en par y de repente mi mente, de repente mi corazón fue liberado. Dijo él, yo sentí un alivio y sentí una liberación en mi mente y en mi corazón, que en ese momento lo que Martín no sabía es que Martín Lutero había encontrado el antídoto contra el sistema que la iglesia estaba vendiendo. Porque si yo le digo a la iglesia que compraba reliquias, que hacía un sistema penitencial, si yo le decía a la iglesia que iba y pagaba para comprar la leche materna de María, si yo le digo, mira, tú ya no necesitas todo eso, sino que necesitas es poner tu fe en Cristo, ¿qué creen que va a pasar? Se cae el negocio. Se cae el negocio, porque le estoy diciendo a la gente, tú ya no necesitas comprar eso que tú consideras indispensable, ya no necesitas comprarlo, lo que necesitas es poner tu fe en Cristo. Esto era atacar el corazón de la fe católica de ese entonces. Entonces Martín Lutero comienza a hablar a sus estudiantes en la universidad sobre este descubrimiento, y Martín Lutero es ahí donde es esa imagen tan conocida, que es cuando él
clava esas 95 tesis el 31 de octubre de 1517 en la iglesia de Wittenberg en Alemania. Él hace 95 párrafos donde ataca las indulgencias y en donde dice que no es necesario todo ese sistema, sino a través de la fe, y lo cuelga en esa iglesia. Y la idea de Martín Lutero, ¿cuál era? Dijo, miren, con esto que yo estoy haciendo, lo que pretendo es buscar un debate académico. O sea, que el papa o el sacerdote encargado venga y debata conmigo en la universidad si lo que estoy diciendo es cierto o no. Esa era la intención de Martín Lutero, pero la intención de Dios era otra. Porque una vez él dejó colgado esas hojitas ahí, en ese momento, cuenta la historia, que unos estudiantes de Martín bajan esos escritos y van y los imprimen. Porque Dios, ¿cuántos creen que Dios está en la historia también? Entonces miren, cuando Wycliffe vivió no había imprenta, o sea, no había cómo fotocopiar. Cuando estaba Hus tampoco había imprenta, o sea, pasar un libro era pasarlo a mano. O sea, usted quería vender una copia, tenía que literalmente transcribirlo y costaba una millonada porque eran muchas horas de mano de obra. Pero en la época de Martín Lutero ya la imprenta estaba, hace poquito salía, o sea, estaba salida del horno. Y claro, cuando Martín Lutero escribe esas 95 tesis, pues ¿qué hicieron? Fueron del vecino que sacaba fotocopias. Bueno, sacamos las fotocopias. Sí, vecino, a tanto, listo. Me imprime esto, que son 95 tesis maravillosas. Sí, y le imprimió como 1000. Y ellos la repartieron por todo lado. Y la gente empezó a leer, porque estaba escrita en el idioma alemán, no en latín, en el idioma alemán. Y la gente dijo, wow, ¿qué es esto? Dijo, vecino, ¿cómo está? Imprímame otras 2000, por favor. 2000, listo. Y le imprimió 2000. Y eso empezó a regarse de una manera tan increíble que luego Martín Lutero dijo, pero al otro día amaneció y era viral. Al otro día amaneció y tenía como 1 millón de likes. Y el man dijo, pero ¿yo qué hice? Dijo, fue el video que subió ayer. Ese video se le viralizó y Martín Lutero no esperaba eso. Dijo, wow, soy famoso ahora, ¿qué hago? Y la gente ahora puso como su esperanza en un hombre que hablaba la verdad y que la gente ya estaba cansada porque estaban de verdad desangrando la economía de Europa. Y hasta los nobles y los que manejaban las finanzas vieron en Martín Lutero un campeón y dijeron, wow, este hombre nos va a librar de la opresión económica, fue lo que pensaron los nobles. Ahora bien, porque en esa época hasta el diezmo era un impuesto, o sea, el diezmo era un impuesto, usted tenía que diezmar porque tenía que diezmar. Todo lo que usted produjera tenía que diezmarlo. Si su gallina sacaba 10 huevos, un huevo le pertenecía a la iglesia católica y todo lo mandaban para Roma, por eso Roma era tan robusta y tan rica. Entonces, claro, todos vieron este sistema y citan a Martín Lutero, siguiente diapositiva, citan a Martín Lutero, algo que se llamó la dieta de Worms de 1521. ¿Qué hacen? Cogen a un cardenal famoso y le dicen, vaya y cállase monje. Cogen al emperador Carlos V, que era el emperador de Alemania de aquel entonces, que también se presenta esa dieta. Y lo que estaban pretendiendo era que Martín Lutero se retractara de todo lo que dijo, porque les estaba haciendo daño a la iglesia. Y Martín Lutero se para allá y le dice, Martín, ¿estos libros son tuyos? Sí. ¿Te retractas o no? Dijo Martín, déjame explicar. No, aquí no vienes a explicar. ¿Te retractas o no? Y Martín Lutero tiene miedo, no por ello, sino porque él tenía tanto temor de Dios que él dijo, me da cosa decir que no me retracto y haya algo ahí escrito que va contra la palabra de Dios. Y él dijo, demen hasta mañana. Y Martín Lutero se pone a orar toda la noche y al otro día se presenta y hay cámaras de televisión. Está El Espectador, Semana, Caracol, RCN. Está todo el mundo allá metido diciendo qué va a decir Martín Lutero. Habían monjes que también veían en Martín Lutero una esperanza y le gritaban, Martín, tú puedes, di la verdad. Y Martín iba entrando nervioso a ese concilio al segundo día y se presenta y le dicen, Martín, ¿te retractas o no? Y miran con la joya que sale, que a mí me llena de esperanza, y dice, miren lo que dice Martín Lutero, responde y dice, a menos que sea convencido por el testimonio de las Escrituras o por la clara razón, estoy atado por las Escrituras que he citado y mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo y no quiero retractarme de nada, ya que ni es seguro ni es correcto ir en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Qué palabras tan... Yo no sé, a mí me encanta leer y yo cuando leo eso, yo, bien, ay, qué pena, Señor, estaban en Transmilenio. Bien, Martín.
qué palabras tan increíbles. O sea, el hombre dijo, yo no me quiero retractar de nada, porque mi mente está cautiva de la palabra de Dios. Yo te digo aquí, hago un paréntesis, cuando tú permites que tu mente sea cautiva de la palabra de Dios, tu vida es transformada. Tu manera de pensar cambia. Dijo, yo no puedo ir contra la palabra. Y dice, Dios me ayude, amén, porque él sabía lo que se le venía. ¿Qué había pasado hace 102 años? ¿Que alguien me acuerde? Bueno, más porque ya estábamos en el 1525, pero ¿qué había pasado hace ya varios años? 1521, perdón. Habían quemado a Hus. Él sabía lo que se le venía. Él dijo, no me lo van a perdonar. El emperador tampoco se lo iba a perdonar. Dijo, este es un revoltoso. O sea, Martín se había metido contra la Iglesia Católica y contra la política. O sea, estaba perdido. O sea, el hombre no tenía cómo salir de eso. Pero como bien dijo Hus, en un siglo aparecerá, ¿se acordarán? Un cisne al cual no podrán quemar. Y Dios permite que Martín Lutero sea guardado obligatoriamente, literalmente lo secuestran y lo meten en un castillo para cuidarlo. Y ahí dura varios tiempos, creo que duró un año. Y durante ese tiempo, pero antes de eso sucede lo siguiente, siguiente diapositiva. Antes de eso pasó esto, incluso creo que eso era antes de la diapositiva que vimos, y es que a Martín Lutero lo declaran hereje. A Martín Lutero le dicen que está excomulgado de la Iglesia Católica. ¿Saben qué era estar excomulgado? Era que usted a donde iba no lo dejaban entrar, no le dejaban comprar en ninguna tienda, no le prestaban hospedaje. O sea, una persona excomulgada era la escoria de la sociedad. No le podían dar un plato de comida, porque si usted le da un plato de comida a un excomulgado, ¿sabe qué pasaba? Pues usted también llevaba el bulto. Entonces, ¿saben qué hace Martín Lutero una noche? Coge esa carta y la quema. Y hay una algarabía, hay una cosa tan increíble que dicen que esa fue la noche en la que definitivamente Martín Lutero y la Iglesia romana rompieron. O sea, de ahí ya Martín Lutero dijo, no hay manera de rescatar la Iglesia romana, porque él quería rescatar la Iglesia romana, pero dijo, ya no hay manera de rescatarla. Y es ahí cuando ya después que lo guardan, y ahora sí la siguiente diapositiva, lo guardan antes, discúlpame, esa no la puse. Pero ya cuando lo guardan en el castillo, Martín Lutero transcribe y traduce la Biblia del original al alemán. Esa fue su obra más maravillosa. Pero luego de que Martín Lutero viene y crea todo ese movimiento, y ya ahora sí voy aquí rápido porque ya me quedan solamente 10 minutos, viene el siguiente diapositiva y es Juan Calvino. Juan Calvino es el otro hombre de Dios, que es uno de los principales teólogos y arquitectos de la Reforma. ¿Qué hace Juan Calvino? Martín Lutero era una persona, digámoslo, ¿cómo decir esto? Era alguien con mucho espíritu, era peleonero. O sea, imagínese a alguien con un espíritu que no se dejaba y que gritaba y que peleaba. Juan Calvino era alguien un poquito más templadito, un poquito más pensante, le gustaba hablar pasito, le gustaba escribir. Y Juan Calvino lo que hace es que coge todas esas ideas de la Reforma y las centra en la palabra y dice, bueno, está bien, Martín enseñó que somos justificados por medio de la fe, pero después de que tú seas justificado por medio de la fe, te debes santificar. Y él habla de la sana doctrina de la santificación. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo soy hijo de Dios, yo tengo que empezar un proceso de transformación. No solamente basta así, yo creo y soy salvo por fe, por la gracia de Cristo. Pero acuérdense que una vez lo prediqué un domingo. Esa gracia me lleva a apartarme del pecado. Esa gracia me lleva a buscar a Dios. Esa gracia me lleva a comportarme de otra manera. Y Juan Calvino lo que hace es que escribe y hace de alguna manera como que reorganiza la Reforma. Y luego de esto, mis amados hermanos, ya vemos, por ejemplo, que se tradujo la Biblia a diferentes idiomas. Veamos la siguiente diapositiva. Por ejemplo, vuelvo y repito, Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, ¿verdad? William Tyndale tradujo la Biblia ya a la que se esparció por todo lado al inglés. Y William Tyndale, por haber traducido esta Biblia que tú y yo podemos tener en casa, William Tyndale fue quemado vivo y sus últimas palabras fueron: Dios, ábrele los ojos al rey de Inglaterra. Y así pasó. Enrique VIII, que fue el rey de Inglaterra después de esto, él rompió con Roma y se forma la iglesia anglicana. Eso es otra historia y no voy a entrar ahí. Pero gracias a esa ruptura, Inglaterra luego entra en unos avivamientos tan lindos que muchos años después vamos a ver a través de Wesley, de
se me van los nombres, pero son varios, que hacen un avivamiento tremendo gracias a esa oración de William Tyndale. Por ejemplo, la del español, la tradujo un hombre de Dios llamado Casiodoro de Reina, que se llamó la Biblia del Oso. Y luego le hace una revisión, unas mejoras su amigo Valera. Por eso, ¿cómo se llama la Biblia más común hoy día? Reina. O sea, de ahí viene, de ahí viene. La tradujo un hombre llamado Casiodoro de Reina, que también lo persiguieron para matarlo, también lo declararon hereje, también, mejor dicho, querían acabarlo, pero no pudieron. Y luego su amigo Valera hace una revisión y queda la Reina Valera, que luego, después de varias revisiones, por eso conocemos la Reina Valera de 1960, la Reina Valera de 1995, porque se van haciendo diferentes revisiones, pero el que empezó esa traducción del español fue Casiodoro de Reina. Les hago una pregunta hasta acá. ¿Ha costado tener la palabra de Dios en nuestras manos? ¿Han tenido que pagar un precio? Muchos fueron quemados, muchos fueron perseguidos, a muchos les quitaron sus tierras, a muchos les quitaron todo lo que tenían por el simple hecho. Dígame, ¿qué delito es? ¿Qué delito es enseñarle la palabra al pueblo? No hay ningún delito ahí. Pero para una iglesia que quiere tener, o para un sistema que quería tener la ignorancia de la gente, sí era un delito, porque no les convenía que tú y yo supiéramos la palabra. Y ya culminamos con esto, las 5 solas de la Reforma, para que ojalá usted se las memorice, los que me están escuchando, se las memorice. Y es lo siguiente, las 5 solas de la Reforma es, diga conmigo, solo Escritura. Y aquí voy a leer rápidamente, gracias mi amor. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vuelva y repita conmigo, solo Escritura. Segundo, solo fe. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, yo soy justificado por medio de la fe. Ahora tercero, diga conmigo, solo gracia. Y dice Romanos 5:2, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora diga conmigo, solo Cristo. Y dice la palabra en Hechos 4:12, Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y último, diga conmigo, solo a Dios la gloria. Y dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto de solo a Dios la gloria quiere decir que por cuanto yo busco la gloria de Dios, yo con mi vida le voy a dar la gloria. Esto habla de santificación. Por eso aquí relacionan el linaje escogido. ¿Cuántos estuvieron el domingo en la predicación? Linaje. Y yo les hablaba del comportamiento de un linaje, porque cuando tú y yo nos comportamos bien, como la palabra de Dios enseña, ¿qué estamos haciendo? Dándole a Dios la gloria. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Martín Lutero y los reformadores? Miren, si quieres creer en algo, aférrate a la Escritura. No consideres que vas a comprar la salvación, porque es por medio de la fe que te da gracia. Y dicen, y no es por ningún hombre, no es por ninguna iglesia, ningún sistema, es solo a través de Cristo. Y una vez seas salvo y entiendas esto, dale a Dios la gloria. Eso es la Reforma protestante. Y por esa razón, mis amados hermanos, por esa razón, es que cada vez que llegue un 31 de octubre, tenemos que recordar que hubo unos hombres valientes, que hubo unas mujeres valientes,
que dieron su vida, dieron su tiempo para que tú y yo tengamos la palabra de Dios en nuestras manos y tengamos la palabra de Dios en nuestro celular. Y para que a través de esa Biblia tu vida y mi vida sean transformados. ¿Vale la pena cada 31 de octubre recordar este momento? ¿Vale la pena darle gloria a Dios por esas personas que dieron su vida? Acuérdense en lo siguiente, las puertas del Hades. Tanto tiempo, ¿no? Que ha pasado, tantos años, miles de años. Y aquí seguimos, mi hermano, y aquí seguiremos. La iglesia de Cristo está más fuerte que nunca. La iglesia de Cristo ha llegado a unos niveles que el enemigo dijo, no se puede destruir, es indestructible. Los intenté matar, no se pudo. Los perseguí, no se pudo. Los convencí de herejías, no se pudo. Y ahora resulta este tipo hablándole aquí a la gente de la verdad. ¿Cómo los callo? Ya no se puede, esto ya es imparable. Amén. Entonces yo quiero que usted se ponga sobre sus pies un momento y vamos a cantar una hermosa canción.